Clave. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Combinación Clave. Ya tenemos a nuestro primer entrevistado listo. Él es el abogado Mauricio Daza, ha estado varias veces acá. Abogado de Ciudadanía Inteligente, aparentemente se cortó, ahí escuchamos un pitito que parece que se cortó. Con Mauricio Daza queremos conversar de varias cosas que están en este momento en el punto álgido de la atención e interés ciudadano en términos noticiosos. Tenemos una parte, tiene que ver con el proceso judicial que se ha concentrado básicamente en el ex senador Jaime Orpiz, que tiene que ver con el financiamiento ilegal de la política. Está toda la discusión sobre la sentencia, esta condena y qué tan aleccionadora es respecto de las clases de ética para los que fueran los principales mandamases de el Grupo Penta. Está también lo recientemente conocido, los jueces investigados por corrupción en Rancagua, si hay o no hay ligazón con la política, si hay o no hay ligazón con el poder legislativo. Y por lo tanto tenemos varias cosas que conversar con Mauricio Daza. Mauricio, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estamos? Buen día. Buenos días. Partamos yo mencioné los tres hitos que hoy día están de alguna manera compitiendo para de alguna manera ganar los titulares de los medios. El caso que simboliza Jaime Orpiz, las clases de ética de Delano y Lavín, que también tienen analogías y metáforas con todo tipo de situaciones que podemos entender, y los jueces investigados por corrupción en Rancagua. Partamos por Orpiz. Ese proceso está en curso, es un juicio ya, y ¿cómo has visto tú, Mauricio, lo que ha avanzado hasta ahora de ese juicio? Bueno, ya empezamos el juicio oral en el caso Corpesca, es el primer juicio oral en casos de corrupción en contra de altas autoridades, que es llevado a juicio oral en el sistema de reforma procesal penal, por lo tanto ya es un hito relevante. Tuvimos la declaración de Jaime Orpiz durante más de una semana, tuvimos la posibilidad de escuchar su testimonio libre, después cada una de las partes tuvimos la oportunidad de poder dar nuestras preguntas, ¿no? Ahora, en ese contexto yo creo que lo relevante es que Jaime Orpiz reconoce una gran parte, yo diría por lo menos el 75% de los hechos que fundan las tres imputaciones en su contra, que es por fraude al fisco, cohecho y además delitos tributarios. Ahora, obviamente él trata de darle alguna perspectiva, alguna explicación, y niega completamente el delito de cohecho, donde en todo caso existe una condena previa que fue establecida respecto del ex gerente general de Corpesca, Francisco Mujica, precisamente por el delito de soborno, que consiste en pagarle a un funcionario público, en este caso Orpiz e Isasi, a cambio de que realizaran determinadas gestiones a favor de Corpesca. Por lo tanto, eso es un juicio que está avanzando, y yo creo que lo que se ha conocido hasta el momento ratifica mucho los aspectos de la imputación que nosotros hemos sostenido. Estamos conversando con Mauricio Daza, el abogado ciudadano inteligente. Mauricio, tú pusiste, no sé si un Twitter ayer o anteayer, sí, que te leí y que me sorprendió mucho, porque tú señalaste de alguna manera que intentaste en el juicio de Jaime Orpiz de plantear una serie de cosas y que por alguna razón, no sé si fue el tribunal o fueron algunos de las otras instituciones que están interviniendo acá, te lo impidieron hacer, y eso parecía como una especie, así lo entendí yo, no sé si estoy correcto, una especie como de bloqueo de ciertas líneas de investigación respecto de ese caso. ¿Hay algo así? Sí, han ocurrido cosas especiales en este juicio. Jaime Orpiz, y eso ha sido escuchado por todos, ha insistido como parte de su defensa, una parte importante de su defensa, de que finalmente este asunto de ser financiado a través del pago de boletas falsas por servicios no prestados sería una conducta generalizada. Todos se habrían financiado de esa manera. Bueno, es una práctica habitual en este tipo de procesos y además está establecido expresamente por la ley, de que uno tiene la posibilidad no solo de preguntarle a las personas que declaran sobre las materias vinculadas al juicio, sino también
hacerles preguntas que sirvan para poder ver la consistencia de lo que ellos sostienen, ¿no? O sea, es básicamente para contrastar su credibilidad. Entonces, si hay una persona que hace una afirmación de esta envergadura, ¿no? Y además no cualquier persona, es un ex senador, fue jefe de su bancada, bueno, y dice, mire, ¿sabe qué? Muy libre de cuerpo, todos lo hacían. Entonces es obvio de que uno le va a preguntar, bueno, entonces dígame con nombre y apellidos quién es, sí. Y a partir de eso ver cómo lo supo, dónde lo supo, cuál fue su fuente, para los efectos de poder ponderar cuál es la credibilidad de esa declaración. Bueno, lo más curioso es que cuando yo estaba haciendo este ejercicio, que como te digo, es normal y está consagrado por normas legales expresas, sin que la defensa de Orpiz ni nadie se opusiera, el tribunal de oficio me lo impidió, lo que también es raro porque este nuevo proceso penal, ¿no? este nuevo sistema, parte de la base de que ya los jueces no tienen una intervención activa, como era el sistema inquisitivo, ¿no? Donde el juez investigaba, acusaba, sino acá se va al revés, tiene una posición pasiva. Si nadie objeta, entonces tiene que dejar seguir, pero acá se impidió de que se siguiera. Entonces eso llama mucho la atención. Y tiene que ver, a mi juicio, más allá de la ilegalidad que yo la hice valer y que eventualmente puede significar un fundamento de nulidad del juicio, si es que finalmente el tribunal le da valor a lo que dice Orpiz sin que se haya podido contrastar su credibilidad. El punto es otro. Acá existe, a mi juicio, una cultura institucional de impunidad respecto de los delitos de corrupción cometidos por altas autoridades. Y eso se ve en distintos ámbitos. Cuando hay información vinculada a esta materia, muchas de las autoridades, tanto en fiscalía, en este caso, obviamente, el juez que estaba, la jueza que estaba a cargo de seguir, digamos, y de dirigir este debate, en general, la institucionalidad trata de mirar para el lado o trata de bajarle el perfil. De hecho, vincula un poco lo que tú decías en tu editorial. ¿Cuál es la fascinación por lo que se conoció? Tiene que ver con la búsqueda de la verdad. Y es eso, precisamente, uno de los objetivos que debe existir. Es lo que es un proceso penal. Establecer la verdad. Y de ahí vamos a ver si es que hay delitos o no, quiénes son los responsables o no. Pero acá ni siquiera se hace ese ejercicio. Acá se trata de mirar hacia el lado, cuando esa verdad puede ser muy incómoda, sobre todo, insisto, para altas autoridades involucradas en delitos de corrupción. Mauricio Daza, ¿cómo sigue este juicio y cuándo se acaban las etapas de... ¿Ves tú más o menos en qué momento crees que se acaban las etapas formales del juicio y entra ya a acercarse la posibilidad de una sentencia al respecto? Hay un cálculo estimativo que este juicio va a durar aproximadamente 6 meses, a lo menos, ¿no? Por lo que hemos visto además en otros juicios. Yo coincido en ese cálculo, me ha tocado participar en los juicios más largos del sistema, Cascadas, Bombas, ahora en Corpesca. Por lo tanto, yo creo que antes de ese periodo de tiempo no vamos a tener una sentencia. Recién estamos empezando. Hoy día ayer en rigor empezó a declarar Martizassi, y ahí también va a haber una nueva ronda de preguntas y repreguntas, examen y contraexamen. Entonces, la verdad es que vamos a ir avanzando no tan rápido, y bueno, y tampoco el tribunal ha dado mucho dinamismo a este ejercicio. Entonces, la verdad es que yo creo que 6 meses o más. Vamos al segundo ítem noticioso respecto de esto, que fue toda la polémica en torno a la sentencia contra los Carlos, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano, los ex mandamases del Grupo Penta, con estas clases de ética. ¿Cómo se sigue, o dicho de otra manera, dónde está el carácter, si tú quieres, punitivo de mandar a alguien a estudiar clases de ética? No tiene ningún carácter punitivo y es parte de una condena ridícula que fue pactada sin ningún fundamento razonable por parte del fiscal Manuel Guerra con la defensa de los señores Délano y Lavín, desechando una investigación, una de las mejores que yo he visto, fue completísima, que ya estaba fundando una acusación y ya íbamos a juicio oral. Y bueno, obviamente cuando se hace algo mal, las consecuencias no pueden ser buenas y son absurdas, ¿no? O sea, se ve, esto es la manifestación de que es una farsa de condena. La verdad es que el ir a clases de ética una vez a la semana, cuando
meses antes el Ministerio Público había presentado una acusación formal solicitándoles 10 años de cárcel a los señores Delano y Lavín por múltiples delitos de corrupción, tributarios de otra naturaleza. La verdad que es un sinsentido que, la verdad es que no tiene ningún tipo de justificación razonable, y las explicaciones que se han dado no son propias de la de una autoridad en el contexto de un Estado de Derecho. Y esto puede ser algo que se circunscriba exclusivamente a un fiscal, o tiene que ser algo que de alguna manera, si es que se intentó minimizar las consecuencias de los actos de estas dos personas a través de esto, tuvo que haber habido un contubernio institucional mayor? A ver, hay que recordar de que hubo una reunión entre el entonces senador Hernán Larraín y Jorge Abbott en relación a el caso Penta, poco después de que la actual administración ganó la segunda vuelta. Y en ese contexto se trató el caso Penta. Esto es grave, a mi juicio, por dos motivos. Lo primero, el señor Larraín no era parte del caso Penta. Él no era abogado, imputado, no representaba a nadie imputado, involucrado en ese caso. Lo segundo, Jorge Abbott, al ir a exponer al Senado para los efectos de ser ratificado en su nominación como fiscal nacional, se le preguntó expresamente acerca de la situación del caso Penta, en la medida que él es primo de el señor Moreno, quien en ese momento era Alfredo Moreno, presidente del Banco Penta, que era una de las instituciones involucradas, ¿no?, que aparecía imputada incluso como persona jurídica, y él dijo expresamente, está en acta esto, de que él no iba a tener ninguna intervención en el caso Penta, ninguna. Sin embargo, al poco andar, tuvo esta reunión. Bueno, pasaron algunas semanas y empezó a desmontarse el caso Penta, que ya tenía una acusación presentada. Lo próximo que venía era la audiencia de preparación de juicio oral y el juicio oral. Bueno, y en ese contexto primero fue Iván Moreira, y después se llega a este acuerdo bastante insólito con los señores Delano y Lavín. Y de hecho, para llegar a ese acuerdo, Manuel Guerra lo que tuvo que hacer fue reformalizar, o sea, él eliminó mágicamente, sin que existiera ningún hecho nuevo, nada, él sencillamente eliminó la mitad de la imputación, además para impedir que tanto el Consejo de Defensa del Estado como nosotros querellantes pudiésemos llevar esto a juicio, porque teníamos la posibilidad, el Ministerio Público no quería llevar esto a un juicio oral, nosotros podríamos haberlo hecho de manera independiente, pero se nos impidió incluso esa posibilidad. Eso da cuenta que obviamente esto estaba absolutamente armado. Dudo mucho de que Guerra haya hecho esto sin el conocimiento ni venia del fiscal nacional, y obviamente este fue un acuerdo bastante burdo de impunidad que se ejecutó a vista y paciencia de toda la opinión pública, bajo la convicción que finalmente a ellos no les traería ninguna consecuencia ulterior. ¿Esta sentencia de las clases de ética tiene algún tipo de antecedente? ¿Han habido situaciones de este tipo con anterioridad, así que de alguna manera se hayan dado de esta manera? A ver, entiendo que sí, el tema de las clases de ética, digamos, es algo que se había dado antes, pero el punto es el siguiente: no se había ejecutado de la forma como se ejecutó en este caso. No es normal que el Ministerio Público investigue 2 años en una investigación muy completa, hecha por los fiscales Gajardo y Norambuena, que después presente una acusación, o sea, diga formalmente al tribunal, ¿sabe qué? Yo a estos señores los quiero llevar a juicio y les voy a pedir 10 años de cárcel. Y en ese contexto, que finalmente se desmonte el caso y se termine con un acuerdo que involucra además borrar, sin ninguna justificación, más de la mitad de los antecedentes y de las imputaciones que se hacían, básicamente para facilitar lo que hoy día estamos viendo, que a mi juicio es un triste espectáculo y que da cuenta de que tenemos mucho por avanzar, insisto, en el ámbito de los delitos de corrupción cometidos por altas autoridades. Mauricio, y grandes empresarios. Sí, Mauricio Daza, ahora tenemos este tercer capítulo que ya no está asociado a empresarios o a políticos, sino que a los propios jueces. Me estoy refiriendo a lo que se ha dado a conocer como el caso Rancagua. ¿Cómo ves tú ahí esta posibilidad? Porque, a ver, si entre bueyes no hay con nada, entre bueyes que son de la misma estirpe o de la misma clase o de la misma camada, no sé si es que vamos a poder llegar, de acuerdo a los antecedentes que acabamos de conversar, a algo que sea distinto a ello.
Bueno, la verdad es que obviamente es un caso bastante grave, da cuenta de pagos, tráficos de influencia, lo que se especula mucho, ¿no?, acerca de esta materia en ciertos ámbitos, ¿no?, en ciertas cortes, pero la verdad que en este caso ya hay antecedentes concretos y se están iniciando investigaciones formales que esperamos que lleguen a algo, ¿no? En ese contexto, bueno, lo mismo también hay otra arista, un poco lo que estábamos hablando hace unos minutos, ¿no? ¿Cómo se desmonta el caso Penta? Esto empieza con una reunión entre el entonces senador Hernán Larraín y Jorge Abbott. Sí. Ahora tenemos una reunión entre el senador Letelier, ¿no?, y Jorge Abbott. Nuevamente hay un modus operandi. Parece que la mejor defensa posible para un imputado en Chile es que vaya un senador a interceder por uno ante el fiscal nacional, que es una conducta absolutamente poco transparente e irregular, más allá de los calificativos que trate de utilizar el señor Abbott para defenderse de esto, ¿no? La verdad es que ahora está a prueba, a mi opinión, lo que es la transparencia y la posibilidad del Poder Judicial de alguna manera de hacerse cargo de estos hechos graves. Además también hay un conjunto de otras situaciones que se van a tener que atender y que están vinculados con aquellas causas que estas personas fallaron, ¿no?, y que no son pocas, y donde podría haber existido este tráfico de influencia. La verdad que es grave, y yo creo que esto amerita no solamente quedarse con Rancagua. Hay muchas cortes pequeñas en regiones que tienen un poder inusitado, donde obviamente todo el tejido de autoridades son personas cercanas, y generalmente ese es un escenario bastante favorable para que se puedan dar este tipo de conductas ilícitas, tráfico de influencia, incluso delitos más graves. Entonces yo esperaría que la Corte Suprema reaccione de verdad y no nos quedemos solamente con 3 ministros de la Corte de Rancagua, sino que se investigue de verdad qué es lo que ocurre en otras cortes y también se revise qué es lo que pasó que nunca se detectó, porque hay que recordar que la propia Corte Suprema tiene mecanismos de visita a cada una de las cortes que han funcionado durante todos estos años, funcionado formalmente, porque en la práctica, como se puede ver, esto la verdad que no operó. Sí, hay un dicho en Estados Unidos que habla de lo que ellos llaman la pistola humeante, de smoking gun, cuando algo sale humo de la pistola, de alguna manera la analogía es que ese humo te delata que algo ocurrió, en este caso un disparo, y de alguna manera esa situación o esa metáfora puede aplicarse también acá, en el sentido de lo que tú decías. Lo de Rancagua da la impresión de ser una pistola que tiró humo porque algo se gatilló ahí al respecto de la situación potencial irregular en materia de las judicaturas, y que, como tú lo decías, no sé si es que va a circunscribirse exclusivamente a Rancagua o esta es una señal de alguna manera de que habría que investigar mucho más. Claro, lo que pasa es que tenemos también un problema, es un análisis un poco más de fondo, con toda la institucionalidad vinculada precisamente a la prevención y control de este tipo de conductas. Estábamos hablando de Penta. Por un accidente reventó el caso Penta. Fue Hugo Bravo. Acá no fue el Servicio de Impuestos Internos, no fue la UAF, no fue ninguna institución que estuviera a cargo precisamente de supervigilar el buen funcionamiento de las normas en ese ámbito. Fue la declaración de Hugo Bravo, y si no se pelea con Delano y Lavín, no habría caso Penta, no habría SQM, que es un derivado de Penta, etcétera. Acá, en este caso, no fueron los mecanismos de control interno del Poder Judicial los que detectaron este tipo de irregularidades. Fue una investigación penal que no se estaba centrando en un ministro, esto salió en el contexto de otra investigación. Entonces, no podemos depender institucionalmente de accidentes para los efectos de poder enfrentar y descubrir delitos de corrupción, y eso es lo que lamentablemente está ocurriendo en Chile. Mauricio Daza, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Combinación Clave. Que te vaya muy bien. Muchas gracias a usted por la invitación, que esté muy bien. Buen día. No te separes de la 92.9. Ya regresamos con más opinión y debate en Combinación Clave. Quédate en la clave.